Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy en otra emisión de su podcast favorito, Family Podcast, hablaremos acerca del desarrollo social, emocional y de la personalidad que tiene el adolescente. Para ello nos estarán acompañando Abril Esquivel, Adolfo Navarro, Vanessa Peniche, Juan Solís, Michelle Vázquez y yo, su servidora, Andrea Molina, que somos estudiantes de psicología del cuarto semestre en la materia de adolescencia. Como todos hemos pasado por esta etapa de adolescencia, creo que todos conocemos algunos cambios que hemos tenido y a veces no nos damos cuenta de ello a pesar de que pasamos. Para esto hablaremos de 4 temas importantes durante la adolescencia, que a la vez tienen algunos subtemas. Y es importante recalcar que durante la adolescencia construimos mucho de nuestra identidad para después en la juventud ya tenerla bien definida. De igual manera notamos que nuestra autoestima se va elevando. Esto con la esperanza de que al llegar a la juventud o a la adultez nuestra autoestima sea la más eficaz. De igual manera, tenemos que tener en cuenta que durante esta etapa la relación con los padres mayormente llega a ser muy conflictiva, ya que los adolescentes siempre quieren tener la razón a pesar de que no la tengan y creen saber más de lo que nosotros creemos o de que los adultos creen o que saben. Y también debemos destacar que entre los adolescentes se comunican, se llevan, se aconsejan, a veces no de cierta manera o no de muy buena manera, pero siempre les hacen caso a los mismos adolescentes, ya que para ellos estos son sus iguales y pueden confiar plenamente en ellos. Hablaremos un poco de la construcción del yo y la identidad. En los adolescentes, digamos que tienen un conocimiento de quiénes son y las partes que los diferencian de otras personas. Se podría decir que ellos se aferran a su identidad. Por ejemplo, la manera en cómo se describen, algunos diciendo soy hombre, soy mujer, o tienden a mentir un poco sobre todos los varones en la parte de su estatura. Podemos encontrar la aparición del sentido del yo y la sensación de exclusividad. Vendría siendo como la fuerza motivadora para el adolescente en su vida. Me parece muy interesante todo lo que nos acabas de compartir, pero también tenemos que tomar en cuenta las dimensiones de la comprensión de sí mismo que tiene el adolescente, que es un tema que menciona Piaget y en la que muchos adolescentes empiezan a pensar de forma abstracta e idealista. Esto quiere decir que, por ejemplo, al momento de describirse a sí mismos, en el aspecto abstracto sería como soy indecisa, no sé quién soy. Y por la parte idealista, soy una persona sensible que se preocupa y toma en cuenta los sentimientos de los demás. Ahora que mencionas de eso, la comprensión que los adolescentes tienen de sí mismos se va haciendo cada vez más diferenciada. Sí, porque existe la parte del yo real, que es el que realmente eres, el yo ideal, que es lo que quieres llegar a ser, y el yo fluctuante, más que nada es lo que va cambiando por lo que todos pasamos por esa etapa de la adolescencia. Hablando de todo esto, los adolescentes también tienden a utilizar la comparación social para evaluarse a sí mismos. Al igual entra la parte de la introspección, en la que los adolescentes al momento de tratar de comprenderse a sí mismos se sienten inseguros o preocupados. La parte de la autoprotección, donde se incluyen los mecanismos de defensa para que puedan proteger al yo, y la autointegración, donde se vuelve más íntegra la comprensión de uno mismo. Hablando justamente de estos temas, vamos a tocar el tema de la autoestima y el autoconcepto. Como bien sabemos, son cosas muy parecidas, pero no son iguales. El autoestima es la percepción que se tiene de uno mismo y el autoconcepto es lo que genera la sociedad para uno mismo. Entonces, un adolescente que tiene muy arraigada la sociedad como tal, todo lo que se llega a decir, es lo que genera de su autoconcepto. Basándonos en el siguiente tema, vamos a hablar también de la construcción de la identidad.
Este tema implica comprender y representar el ser conscientes de quiénes somos y de cómo somos. Así como los adolescentes poseen un sentido de quiénes son y de qué es la diferencia de las demás personas, también se aferran a su identidad y adquieren la sensación de que esta identidad se está volviendo más estable. Sin embargo, también la autoestima es la capacidad de la autorreflexión y la observación, así como la conciencia que tenemos de cada quien. Cuando mencionas todo eso, también podemos contrarrestarlo en la parte de la identidad versus confusión de la identidad, donde se incluye la moratoria psicosocial, propuesta por Erikson, más que nada para definir esa seguridad propia de la infancia y la autonomía de la etapa adulta. Los adolescentes lo experimentan a medida de que buscan su identidad con diferentes roles. Igual Erikson denomina confusión de los adolescentes cuando no resuelven eficazmente esa crisis de identidad. Así es, y entrando un poquito en la parte de personalidad y experimentación de roles, es lo que Erikson menciona, alcanzan un yo estable durante la moratoria. Pero aquí ya entraría más la parte de los padres, porque son ellos quienes deben darles esa oportunidad de experimentar esos roles y personalidades. De lo contrario, los adolescentes llegan a tener roles indeseados. Concuerdo con lo que cada uno dice, pero también hablemos de los 4 estadios de la identidad que van de la mano. James Marcia, un investigador, fue quien lo formuló y son difusión de la identidad. No han experimentado una crisis de identidad. En la delegación de la identidad, este es un compromiso sin pasar previamente por una crisis de identidad. La moratoria de la identidad, que está en plena crisis de identidad, y la consecución de la identidad de los adolescentes es cuando han atravesado una crisis de identidad y han salido de ella. El último tema del cual hablaremos será sobre identidad e intimidad sobre Erikson, que cree que la intimidad debería llegar después de que la persona haya avanzado bastante en el camino de establecer una identidad individual estable y sana. Ahora que mencionas eso de la intimidad versus aislamiento, este es el 6º estadio psicosocial de Erikson. Sí, más que nada se experimenta durante los primeros años de la etapa adulta. La identidad se refiere a la búsqueda de cada adolescente de lo que realmente es, tanto por sí mismo como en cuanto a miembro de una sociedad. Pero no solo se trata de un proceso de búsqueda, pues lo que es la identidad en el adolescente también se refiere a la elección de su personalidad. Al final de la adolescencia, la identidad comienza a actuar como una fuerza moldeadora que orienta los planes y proyectos de vida. Claro, el contenido de la identidad tiene que ver con los compromisos, las elecciones, la ocupación laboral, los valores, las ideologías, la conciencia crítica, los roles, la sexualidad. Es por eso que la identidad del adolescente se crea a partir de lo que le es propio o inherente. Incluye fenotipo, talentos, aspectos de su temperamento, elecciones de lo que hace, como por ejemplo ofertas de trabajo, de estudio, amistades. Yo pienso también que la intimidad de los adolescentes es algo para respetar y para preservar en su justo término. En esa búsqueda de ese espacio personal que se está viviendo, es un proceso saludable de desarrollo y crecimiento. Los espacios y tiempos dedicados a sí mismos contribuyen un ingrediente sustantivo del proceso adolescente. Asimismo, existe una diferencia entre la intimidad y el ocultar cosas, ya que en la relación con los padres ese es siempre el conflicto. Lo que para los adolescentes es intimidad, para los padres es una forma de alejamiento. Que estamos hablando de la identidad, me identifiqué mucho porque yo cuando estaba en la secundaria era como que tendía a mentir solo para encajar con mis demás compañeros, como de que unos decían de que a mí me gusta esto y yo decía de que sí, a mí también, cuando realmente no era así. Pues fíjate que hablando de acerca del tema, yo tenía una compañera que todos los días llegaba con algún cambio. Por ejemplo, había días que se maquillaba demasiado y había días que iba con suéter, así vestida de negro,
o con pura manga larga, entonces igual y eso podría entrar. Sí, de hecho, fíjense que yo cuando estudié en la secundaria, como estudiaba en una escuela católica, igual muchas de mis compañeras tendían a mentir o a escaparse de las clases para poderse ver con sus novios o con sus amigos, porque no estaba nada permitido. Entonces, ni dentro de la escuela, ni los padres, por ser tan religiosos y tan sistemáticos, se podría decir, pero pues solían sí esconder muchas cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre he tenido pues mi conducta, o sea, nunca me dejé llevar por mis compañeros. Entonces, pues el carácter que tengo, pues sí lo he cambiado un poco con el tiempo, pero pues poco a poco lo he ido como que manteniendo igual y moldeando a como siempre he sido. Nunca ha habido un cambio radical en mí. Entonces, pues igual mis compañeros pues me aceptaban como era, pues, o no me llevaba con ellos. Entonces, pues siempre he sido con esta conducta de que hasta pues en la secundaria me dormía en las clases y esas cosas. Fíjate que de igual forma yo tenía un compañero que cuando empezó a buscar su orientación sexual, sus papás se lo oprimían. Como que ya le venían diciendo de que tú vas a hacer esto y vas a tener tantos hijos. Sin embargo, pues no, él no quería y siempre le llegaban como que a diferentes lugares para ver si se le quitaba o si sanaba. De hecho, Andrea, fíjate que hablando de este tema, igual voy a tocar un poquito ya la construcción de la identidad, que fue justamente lo que yo estuve hablando. Que igual, así como a tu compañero de la secundaria le pasó lo de su orientación sexual, que igual tuve varios compañeros que en muchas ocasiones tendían a decir cosas que no eran o solían inventar o crearse historias que nada que ver con sus vidas, solamente lo hacían para poder encajar y para poder tener algo de qué platicar a sus demás compañeros, pero no era algo real, o sea, entonces igual creo que puede encajar un poquito con este tema porque pues están intentando. Sí, entonces muchas veces me di cuenta que solían mentir para poder encajar, para poder tener algo de qué platicar, pero pues de ahí podríamos abarcar esto de la construcción de la identidad, porque pues a esta edad no sabían exactamente quiénes eran, solamente estaban buscando una identidad de la cual pudieran sentirse orgullosos de lo que los demás pudieran decir, no, pues quiero tenerlo como amigo. Eso suele igual tener mucho que ver con la autoestima, con su percepción de lo que son. Entonces, pues creo que sí, muchas cosas que nosotros hemos vivido e incluso hemos hecho tienen que ver con estos temas. Yo creo que donde se ve más reflejado todo esto es el último tema que hablamos de la identidad e intimidad, porque es cuando se nota más la diferencia entre el adolescente y los padres, ya que es cuando no te dejan tener como que esa intimidad de, por ejemplo, estar solo en tu cuarto, o a veces tiendes a mentir a tus padres. A mí me pasaba mucho, que decía que iba a casa de mis amigas y realmente yo no me iba ahí, me iba a otros lados. Entonces yo siento que eso es cuando les pasaba más. Con esos temas hemos concluido este podcast. Espero que haya sido de su agrado para conocer ciertos puntos del desarrollo social, emocional y de la personalidad que tienen los adolescentes. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Linda tarde a todos.